Bien, vamos a avanzar. Esta es una clase que puede ser muy práctica si yo mejoro en mis exposiciones. No voy a dar tanta explicación por respeto a los que ya han seguido la clase, pero sí voy a situar, nada más a situar a quienes no habían venido. Y vamos a hacerlo muy sencillo. Estamos estudiando las doctrinas de la gracia. Dijimos que el centro y la sustancia de la Biblia, la sustancia de toda la Biblia, el centro, es la gracia. Y el centro de la gracia, la razón de la gracia, el fundamento de la gracia, es Jesucristo. Pero estamos estudiando de qué manera Dios y el hombre tienen esa relación para que nosotros podamos recibir la gracia y para que podamos comprender lo que es de grande la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, bueno, estudiamos básicamente una recopilación, un resumen que a través de los tiempos los teólogos nos han ayudado a estudiar, a comprender mucho más fácil. En este caso, este señor Calvino hizo un resumen de lo que viene en la Biblia, de lo que dice la Biblia, y nos deja 5 puntos de una manera más fácil de entender. Con esto voy a comenzar. Me gustaría ampliar un poco más, y les suplico que me tomen un poquito la intención, a ver si puedo transmitirlo. Estos estudios de la teología de manera sistemática, de manera en grupos, de manera en paquetes fáciles, de veras que nos abren mucho la visión de la Biblia. Nos abren mucho y nos dan un panorama más fácil de comprender. Mire, nosotros podemos tomar la palabra del Señor, la Biblia, y tal vez, no sé, en el récord que ustedes quieran llevar, tal vez leer la Biblia en un año, tal vez en 6 meses, no sé, tal vez 2 años. Pero la comprensión de todo, o sea, el resumen de cada cosa, no trabaja en nuestra cabeza igual si lo hacemos de manera cronológica o de manera en orden, en ese orden, que si nos basamos en los estudios que ya han tenido por siglos los grandes estudiosos y han tomado grupos de estudio, paquetes de estudio. Entonces es más fácil estudiar el pecado, cómo es la expiación, qué es la vida eterna, ¿verdad? Entonces cada tema ya ha sido estudiado y ordenado. En particular, los 5 puntos de la gracia, esos 5 puntos, una vez que los estudiamos, toda la Biblia, óiganlo bien, toda la Biblia se ordena en nuestra cabeza. Es mucho más fácil. Ya no nos sorprendemos cuando vemos algo en Isaías y en el Levítico y vemos en Mateo y vemos de pronto textos que nos van a decir, ay, ¿esto qué quiso decir? Cuando comprendemos la esencia de la Biblia, cuando comprendemos estos 5 puntos, todo lo demás se ordena. Y es muy interesante. Entonces, por eso podemos tener en unos meses un panorama muy grande de la Biblia sin tener profundos conocimientos del hebreo, del griego, del Antiguo Testamento, sin ser especialistas en el libro de Job, sin ser especialistas en escatología. La escatología es el estudio del final de los tiempos, o de lo que está por venir en la vida futura. Entonces, sin necesidad de ser especialistas, cuando nosotros estudiamos teología de manera sistemática, la Biblia la entendemos mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces ya podemos incluso, yo recuerdo cuando hemos estudiado con algunos de nuestros hermanos, a veces ya me dicen, oye, ¿verdad que tal sermón de Cash Luna o de que fulano, ¿verdad que está mal? Está mal. Ya no tienen que ser unos eruditos estudiantes, sino que han entendido la estructura de Dios, lo que Dios nos puso como gracia, y entonces dicen, eso que dijo fulano, eso que dijo sutano, eso que está anunciado, está fuera de lugar. Porque tenemos una visión muy amplia cuando estudiamos teología de manera sistemática. Yo se los recomiendo, yo lo aplico, yo lo estudio y lo recomiendo porque nadie me garantiza que pueda yo cumplir 50 o 60 años para estudiar la Biblia y hasta entonces empezar a comprender el total. ¿Sí? Yo puedo estudiar la vida de Job, la vida de Pablo, la vida de Pedro, y a cada vez tal vez cambie mi panorama. Porque las opiniones y las maneras de escribir y el panorama propio que tenía cada escritor era muy particular. Sin embargo, el compendio de todo, la suma de todo,
está integrado en la teología sistemática. Por eso les invito siempre a estudiar de manera más práctica. Se avanza más, se conoce más ampliamente, y ya cuando uno quiere irse a especializar en algún punto, lo puede hacer con la mayor certeza de que lo que estudiemos es parte de un engrane de la maquinaria que ya conocemos. Si no, sería como entrar a la gran maquinaria y encontrarnos con cada pieza y asustarnos. ¿Esto para qué servirá? Si tenemos el panorama grande, podemos entonces apreciar mucho más fácil la obra de Dios. Espero que no me dé tortícolis por estar buscando tu mirada. Me disculpas si te ignoro, porque estoy invitando a los que estén acá. Puedes quedarte ahí, nomás no te ofendas si te ignoro. Gracias. Bien, vamos a... Sí, no, lo comprendo perfectamente. Nomás te estoy pidiendo perdón desde antes, no vas a decir que no te salude, porque habemos unos bien sentidos, ¿verdad? Y ni me saludó, y pues yo estoy acá y el hermano allá. No, yo te entiendo, pero no te ofendas. Bien, nada más leo el primer renglón, si quieren, para introducir, para recordar. Dice aquí, las doctrinas de la gracia son cimientos del cristianismo. El tema central de la Biblia entera es la gracia dada en la persona de Cristo, ¿verdad? Y ya explico aquí que es necesario estudiarlas y que es muy bueno. Bien, en nuestro primer punto hemos visto que hemos hablado de la total depravación del hombre. Este acróstico, estas palabras que dicen ahí, tulip, bueno, vamos a respetarlo porque es la forma en la que estudiamos. No forzosamente le vamos a llamar en inglés, pero vamos a ir viendo capítulo por capítulo. En este caso ya vimos la T. Y ya dijimos que somos, ¿qué? Totalmente depravados, ¿verdad? En este punto, y no quiero avanzar si no estamos todos más o menos de acuerdo. Yo quisiera que todos, pero bueno, al menos quiero que quede bien dicho. Dijimos que somos totalmente depravados, ¿por qué? ¿Alguien quiere opinar o extender un poquito? Porque nacimos de humano y el humano traía pecado, se nos imputa el pecado del pacto de Adán y Eva, y entonces todo inconverso, pues no tenía nada de bueno, ¿verdad? Fíjense, este es un punto bien importante. No me voy a entretener mucho, pero sí les voy a decir, lo que hoy se anuncia en el mundo, en todas las filosofías actuales, bonitas, que le gustan a la humanidad, lo que se anuncia hoy en el mundo es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque niegan que en realidad seamos así de ínfimos, así de malos, así de depravados. Entonces dicen, ¿cómo es posible? ¿El hombre qué ha hecho? ¿Por qué nos van a imputar el pecado original? Entonces uno de los primeros problemas es eso. Es ese que tenemos filosofías y enseñanzas de diversas partes, de diversas fuentes, que nos están diciendo, y más cada día, en estos tiempos que estamos tan pobres de cristianismo auténtico, estamos escuchando eso. Tú eliges la religión que quieres, tú eliges tu creencia, donde no te incomoden, entonces te dicen, tú no eres depravado, tú mereces lo que merece todo mundo, y tú tienes que darte los placeres, y tienes que recibir. Si Dios existe, te va a dar algo, porque Él no puede dejar de respetarte. Nuestros hermanos, desgraciadamente, que estudian poco, en la mayoría de las iglesias apostólicas y evangélicas, ellos dicen, Dios es tan caballero que te toca la puerta para que tú le puedas abrir. Entonces siempre ponen la condicionante de que tú eres el que dirige la vida. Entonces el primer punto, a nosotros nos queda claro porque aceptamos que venimos del pecado, pero al mundo en general no le queda claro, no lo acepta. Nosotros decimos que sí, ¿verdad? Originalmente el ser natural, el hombre natural viene depravado. Sí, Saúl. Exacto. Es todo lo contrario. Él nos creó. Él no puede existir por causa de nosotros. Es una cosa espantosa, pero se dice mucho en el mundo. Sí hubo.
Ah, no, sí, un montón, un montón. Agradable. Porque llena el corazón humano, ¿verdad? Porque nos llena de gozo. Sí, Chela. Sí, sí. Sí, tienen razón. Fíjense, voy a tomar esto que acaban de decir. Yo recuerdo haber visto en la televisión algún no sé si es japonés, un señor muy serio, según él, y tenía un público, parecían todos intelectuales, y los tenía razonando sobre el instante divino. Entonces, vean la belleza del ser, y soltaba un rollote de paz, y de pronto les decía, cierren sus ojos y respiren, esa es la divinidad, en este instante, ¿no? Entonces, si ustedes están en paz en este instante, todo el universo está en paz con ustedes. Pero es lo que dice Chela, dice, bueno, ¿y afuera qué hiciste? ¿A quién ofendiste? ¿Dónde están tus pecados? Bueno, pues no, mientras te dé paz en tu respiración, entonces lo toman en la carne y no conocen lo que es el espíritu, que en realidad es lo más importante en nuestra relación con Dios. Y en ese aspecto y en el aspecto de la carne, en ambos, estamos depravados. Entonces, nosotros los cristianos, los creyentes en la palabra de Dios, obedecemos y hacemos caso y creemos lo que nos dice. Totalmente depravados nacemos porque somos humanos, ¿verdad? Entonces el primer punto de la T ya está comprobado. En el segundo decimos que el Señor nos elige sin tener una condición, ni porque somos chaparritos o mexicanos o de donde ninguna circunstancia que nos haya afectado a nuestras vidas. Entonces, ninguna de nuestras cualidades es tomada para su elección. Entonces, no hay ninguna condición para que Él nos elija. Entonces, el unconditional, en inglés, decimos que no hay ninguna necesidad. Aquí estamos totalmente depravados, ¿verdad? Y aquí decimos simplemente que nos elige sin razón, ¿verdad? Sin ninguna cualidad. No tenemos cualidades no tenemos características buenas, ¿verdad? Nada bueno. Nada bueno. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Sí, que es limitada. Ya estudiamos la semana pasada, y eso fue el tema de la clase pasada sobre todo, que estaba la gracia limitada. ¿A quiénes? A los elegidos. No me lo inventé yo, no lo sacó Calvino debajo de la manga y dijo, aquí se los voy a poner. Esto es la verdad bíblica. Entonces, es una elección. Entonces, vamos a poner así, la elección, ¿verdad? Que entonces descarta a muchos. Dijimos que si elige a unos, descarta a otros. Ya leímos todos los versículos que están ahí y también leímos que podríamos confundirnos si no ponemos atención. Les puse ahí, no sé a qué página corresponde para ustedes, me imagino que es en la página 4 de ustedes, página 4, cité unos pasajes, unos renglones bíblicos en donde la gente se apoya para leer que Dios salva a todos, que Dios salva a todo el mundo, que no hizo Él distinción. Sin embargo, pues la palabra de Dios está llena desde un principio de su verdad, que es que sí hizo Él una elección, Él hizo una lista desde antes de la formación del mundo y después la va a revelar y va a coincidir. Voy a repetir porque lamentablemente es muy necesario que yo lo haga. Miren, yo dije en la clase antepasada que desgraciadamente el señor Alducin tiene una explicación errónea de esto y voy a explicar nuevamente por qué. Con todo mi cuidado, y quiero que me lo aprecien, tengo respeto por tanta verdad que él pueda enseñar, que sin duda la hay, y no conozco todos sus estudios, conozco bastantes cosas de él, hay cosas muy acertadas, y yo creo que él es un hombre de Dios, que si no fuera de Dios no hubiera fundado iglesias,
y no estaría trabajando en este consorcio de vida nueva que ha llevado a toda Latinoamérica. Pero en ese punto, lo que dice es alarmante, porque no sería bíblico. Él dice que Dios no puede elegir a unos para salvación y a otros no. Entonces, ya les expliqué, ¿verdad? Ahí dice que sí, la Biblia dice que sí. Sin embargo, él dice, no, lo que pasa es que como él conoce el presente y el pasado y el futuro, entonces él ya vio en el futuro quiénes lo iban a aceptar, y entonces se fue y no nos dijo nada, y dijo, los que me van a aceptar son aquellos. E hizo su lista, y entonces viene y nos dice, yo ya sé quiénes van a ser salvos. Esa es la tomada de pelo que pues nos está diciendo el Señor. Con todo respeto, pero me gustaría hablar personalmente con el señor Alducin, porque no solamente estoy diciendo que él tiene este problema, sino porque el 90% de las iglesias piensan así. Yo estoy en el presente, Dios no sabe qué va a pasar al final. ¿Cómo me va a anunciar a mí una vida eterna o un castigo desde antes de nacer? No sería justo. El mundo entero, bueno, salvo los que estamos tratando de estudiar la Biblia, pues piensa así. Y fíjense que les pido que abran bien los ojos ahí, que presten atención. Nos van a rebatir, nos van a siempre a cuestionar. Si Dios es justo, ¿cómo prepara a unos para salvación, otros para perdición? ¿Por qué no partimos todos de cero? ¿Por qué no nos da las mismas oportunidades? Ese es el argumento rebelde del hombre. Ahora voy a dar una explicación del por qué no. Pastor, adelante. Me la gané. Muy bien, yo le agradezco. Sí, ese es el punto. Nos gusta saber que somos los arquitectos de nuestro destino, que somos nosotros los que construimos nuestro futuro. Y Dios rompe todo eso que está en el corazón de hombre, de su vanidad, y le dice, no es cierto, tú dependes de mí totalmente. Podemos... Sí, Peter, gracias. Exacto. Muy bien, gracias. Sí, me voy a detener ahí para tratar de dejarlo claro. En primer lugar, nosotros siempre estamos diciendo que Dios es justo y que justas son sus decisiones y justos son sus juicios, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos quitar el dedo de ahí, primero. Número uno. Después, como número dos, estábamos perdidos. No valíamos nada, estábamos en la sombra, no conocíamos nada, estábamos ciegos. Todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones eran contra Dios. Eso dice la palabra de Dios, totalmente y textualmente. Entonces, si Él metió su mano y nos tomó a quienes Él quiso, ¿le vamos a reclamar que nos haya tomado? ¿Vamos a protestar por eso? ¿O vamos a darle gracias? Lo dejo en sus mentes, pero voy a resolver esto. Si el Señor no hubiera tenido control de todo el universo, entonces nosotros estaríamos a prueba a ver qué hacíamos con su gracia, a ver qué hacíamos con su perdón, a ver qué hacíamos con su misericordia. Y entonces tendría él el gran riesgo de que no sabría quién se iba a salvar o no. ¿Sí me explico? Si el Señor abre la puerta y nosotros no vamos porque nos ganó el pecado, entonces, pobre Dios porque se queda sin gente.